Amigas y amigos televidentes, son las 7 horas con 30 minutos y tal como lo habíamos prometido, el día de hoy ya contamos con la presencia, con el contacto directo vía Skype con el economista Rafael Correa Delgado, expresidente constitucional de la República. Primeramente le damos la bienvenida, economista, a Chonevisión TV, un canal que se retransmite por TV Cable, Supercable, Lintel S.A. y también en nuestra página de Facebook a nivel del mundo. Economista, buenos días, bienvenidos a este pequeño conversatorio. Gracias por esta invitación, siempre me pone feliz poder dirigirme a Chone, a Manaví, a la patria, y feliz cumpleaños, Wellington. Sé que estamos de cumpleaños, el Día de los Inocentes. Por si acaso no es Wellington Inocencio, porque con la estirpe manavita le pusieron a la final Inocencio, no sé. Gracias, economista. Bueno, parece que ha tenido un pajarito que le ha soplado por allí, pero bueno, enhorabuena, gracias, sí, estamos, no, es Wellington Gustavo mi nombre. No le pusieron Inocencio. Qué bueno. No me pusieron Inocencio. Bueno, no sé por qué, bueno, pero... el Día de los Inocentes hoy, 28 de diciembre. Sé que cuidado con la broma. Gracias, economista. No, muy acertada la broma. Economista, para entrar en detalle, conocido de usted, el mundo y el Ecuador particularmente lo conoce como 10 años que gobernó el Ecuador. Nacional e internacionalmente, el proceso de su gobierno se conoce como la Revolución Ciudadana. Refresquemos la memoria colectiva. ¿Qué es? ¿En qué consiste políticamente la Revolución Ciudadana? Bueno, gracias por la pregunta, ¿no? La respuesta es para un seminario. Sin embargo, sí quiero rescatar, modestia aparte, el reconocimiento, el altísimo prestigio que tenemos a nivel internacional. Yo en enero tengo que ir a dar un mes clase a otro país, invitado por una universidad extranjera. Obviamente, no, sí, no estoy en mi país, pero no es ecuatoriana, es extranjera. Y por eso le muestra el prestigio y que nadie le hace caso a esta persecución brutal que más temprano que tarde se derrumbará sobre la cabeza de los propios malvados que hicieron tanto daño. Pero para resumir, la Revolución Ciudadana, o sea, nos han hecho creer estos 4 años que la corrupción empezó con Correa, que todo andaba bien, que antes éramos Suiza. Todos los que tienen mi edad recordamos lo que era el país, ¿no? Un país deshecho, sin carreteras, sin energía, con la corrupción rampante. Aquí tengo las estadísticas de corrupción de organismos tan correístas, como por ejemplo Transparencia Internacional. Estos son datos en función de encuestas de empresarios. O sea, usted sabe que no nos quieren mucho algunos empresarios. ¿Y sabe por qué? Porque no tienen la lógica empresarial, sino la lógica política, porque si tuvieran la lógica empresarial nos querrían bastante. Triplicaron con nosotros sus utilidades. Ustedes ven cómo el índice de corrupción, el ranking, es difícil hacerlo al revés, el ranking solo sube antes de nuestro gobierno. Y en nuestro gobierno solo baja y empieza a subir de nuevo un poquito al final debido a las denuncias de Odebrecht y todo eso, porque esto es percepción, se le pregunta a los empresarios y el empresario da su percepción, entonces con la campaña negativa de la prensa sube un poquito la percepción de corrupción. Pero es evidente cómo bajamos en el ranking de corrupción. Esta es la clasificación de los países. Ecuador estaba en el puesto casi 150, lo dejamos en el puesto 120, y no solo eso, en los 10 años de mi gobierno, en toda la región fuimos el país que más avanzamos, disminuimos el ranking, es decir, mejoramos en transparencia. Estos son datos duros, no son percepciones, no son las calumnias de periodistas odiadores. Y otra fuente, otro correísta seguramente, el Banco Mundial, aquí lo tiene. ¿Cómo antes, y esto ya no es percepción, esto es realidad, le preguntan a los empresarios, ¿usted ha tenido que dar una coima? 15.4% de las empresas del 2006 decían que sí. 2010, 1.7%. Esa es la brutal caída de la dolarización, de la corrupción. Sin embargo, ¿ya? Cogieron este 1.7 que quedaba, además con 10 veces más inversión, ¿no? Y esto incluye municipios, juntas parroquiales, todo. Cogieron esto que quedaba de corrupción para generalizarlo, para hacer un escándalo y hacer creer que la corrupción había empezado con nuestro gobierno. Y fíjense que es con el gobierno de Moreno que sube de nuevo la corrupción. Datos duros, Banco Mundial. Cualquiera puede entrar a la base de datos del Banco Mundial y verificar estas cifras. Vamos a aprender a hablar con la verdad, con información y con datos duros. Pero en todo caso, ¿qué era la Revolución Ciudadana entonces? Vivíamos esta debacle moral, económica, política. El Congreso se acuerda lo que era. Era un Congreso de payasos, nadie creía en el Congreso, como ahora, porque nos volvieron al pasado. Entonces, la Revolución Ciudadana la propusimos como el cambio radical. Había que cambiar radicalmente las cosas, profundo, no cosméticamente, y rápido, porque no hay tiempo que perder. Hemos perdido 2 siglos para el desarrollo de las estructuras vigentes. Y eso es lo que hicimos. Con la nueva Constitución, con los 10 años de transformaciones, lastimosamente la traición nos volvió al pasado. ¿En qué se traduce ya en estadística esto? Bueno, le he dado un ejemplo de la corrupción, cómo se redujo,
Y esto tiene atrás el sistema de compras públicas, el más transparente de América Latina y muchas otras cosas. Pero está, por ejemplo, que duplicamos el tamaño de la economía. Tomamos una economía de 44.000 millones, la dejamos en casi 100.000 millones. Fuimos los campeones regionales en reducción de la pobreza, en reducción de la desigualdad. El Banco Mundial nos reclasificó de un país de renta baja a renta media. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo nos reclasificó de un país de desarrollo humano medio a desarrollo humano alto. Seguramente otro organismo correísta, el Foro Económico de Davos, en su índice de competitividad, nos puso como el segundo país con mejor infraestructura de toda América Latina, después de que éramos de los países con peor infraestructura, solo por detrás de Panamá, y Panamá nos gana por el Canal de Panamá, porque es una infraestructura inmensa. Y en cuanto a red vial, solo por detrás de Chile, ¿no? Tenemos la segunda mejor red vial de América Latina, pese a que Chile tiene el doble de ingreso per cápita, es un país relativamente mucho más rico o menos pobre que nosotros. En cuanto a energía, encontramos un país importador de energía, ahora somos exportadores de energía. Recuerde que hasta el 2010 teníamos apagones. Y no quiero cansarlo, enumerándole muchos más logros, pero eso es la revolución ciudadana y esa es la transformación que logró esa revolución. Economista, es decir que la revolución ciudadana significó un cambio en la forma de ejercer un gobierno en el Ecuador. Sin embargo, nada es perfecto. A su juicio, ¿cuáles serían los 3 errores más grandes que usted cometió y que no los volvería a cometer si volviese a ser presidente del Ecuador? Bueno, ¿qué obra humana es perfecta? Y mientras más se hace, más se hierra, pero también más se acierta. O sea, si Messi hubiera estado en el banco toda su carrera futbolística, seguramente nadie podría sacar un gol que se haya comido. Y se ha comido algunos goles, como en el de la final Argentina-Chile, en la Copa Bicentenario, donde se comió el penal que clasificaba el campeonato argentino. Pero sacar solo eso, y no los 20 golazos que metió por cada gol que se comió, y porque jugó muchísimos partidos, se llama deshonestidad, manipulación, y eso es lo que ha hecho la prensa estos 4 años. A Moreno hay poco que criticarle en sus obras, porque no ha hecho nada. Solo ha cambiado el logo y ni eso ha acabado, por inútil y porque hemos hecho tantas obras, ¿no? Nosotros hicimos muchísimo, por supuesto que algo puede salir mal, pero generalizar eso es corrupción. También es una forma de corrupción, de manipulación, de engaño. Entendamos eso. Por eso pidan estadísticas. Nosotros hicimos $100.000 millones en inversión. La refinería del Pacífico, que dicen que ha sido un fracaso porque ellos mismos la pararon, es 1.500 millones, 1.5% de la inversión total, 1.5%. O sea, todo el resto son aciertos, pero quieren sacar donde ellos mismos muchas veces provocaron los problemas. Pero bueno, puede haber una escuela mal construida, puede haber problemas en algún hospital, pero es porque hicimos mucho y el balance final es tremendamente positivo. Entonces no hay obra humana perfecta, peor aún cuando se hace tanto como hicimos nosotros, pero sin duda el balance final es muy positivo. Usted pregunta cuáles son los principales errores. Cometimos muchísimos. Puede ser en designación de personas y hay que ver si son errores porque uno toma decisiones en función de la información que tiene, pero puede tener mala o buena suerte. Yo soy profesor de toma de decisiones. Entonces, usted puede, por ejemplo, alguien que quiso poner un hotel justo antes de la pandemia, en función de un estudio de mercado, y veía que era rentable, tomó la correcta decisión. Tuvo mala suerte, vino la pandemia y probablemente quebró. Por el contrario, alguien que tenía a sus hijos muriéndose de hambre y solo quedaban $100 en el bolsillo, y en lugar de comprar comida, compró un guachito de lotería, y se sacó la lotería. Esa es una pésima decisión, pero tuvo buena suerte, pero sigue siendo pésima decisión, porque la calidad de la decisión es en función de la información que tenía. En función de la información que teníamos, tomamos buenas decisiones, pero fuimos traicionados, o inmadurez, oportunismo. Un error, por ejemplo, fue Alberto Acosta como presidente de la Constituyente, un niño de 70 años, infantil totalmente. Obviamente el mayor error, si cabe el término entre comillas, porque con la información que teníamos fue la decisión adecuada. Un tipo que decía que era leal, que la Revolución Ciudadana era leyenda, que iba a continuar con nuestras políticas, es obviamente Lenín Moreno. Pero nosotros apoyamos a ese Lenín Moreno, a Lenín Moreno que decía que iba a continuar con la Revolución Ciudadana, que decía que habíamos sido el mejor gobierno de la historia, que decía que yo era el mejor presidente del mundo. A quienes apoyó cierta prensa, a quien apoyó cierta prensa y todo el espectro político, es a Lenín Moreno traidor, corrupto, inepto, que destruyó al país. Entonces, cuidado, ahí sí, eso sí es corrupción, eso sí es mala fe, eso sí es mala decisión, porque sabiendo lo que era, lo apoyaron solo con tal de destruir a Correa y acabaron destruyendo la patria.
Entonces puede ser un segundo error. Un tercer error probablemente el 2015 político, la ley de herencia y plusvalía, que ahora se está impulsando en todas partes del mundo. Pero en un momento donde ya había recesión económica por el desplome de los precios del petróleo, el dólar apreciado, entonces aprovechó la prensa para decir que todo era impuesto y los pobres que nunca van a recibir una herencia salieron a defender la herencia de los ricos, ¿no? Pero así es nuestro país. Pero ¿sabe qué? Yo le puedo enumerar muchos logros y también muchos errores, pero jamás cometimos el error crucial, fundamental. Jamás nos equivocamos de bando. Siempre estuvimos con las grandes mayorías y lo hicimos con recta intención y con mucha capacidad. Y lo hicimos muy bien. Economista, ya vamos a hablar del tema de la designación de Lenín Moreno, pero retomando sus palabras y usted adentrándose en el tema social, vivimos una época difícil e histórica, la que atraviesa el Ecuador y el mundo. Se habla de que alrededor de 1 millón de compatriotas han perdido sus empleos producto de la pandemia del coronavirus y de un posible mal manejo de esta pandemia. Incluso se habla de un mal manejo de la pandemia por parte del régimen. ¿Qué hubiese hecho en su gobierno? ¿Cuál hubiese sido el norte para que no haya muerto tanta gente y miles no se hubieran quedado sin empleo? Nuevamente una pregunta para un seminario que trataré de contestarla en 2 minutos, pero primero una reflexión. Se han perdido solo este año en el IES. Recuerde que la mayoría de la población económicamente activa no está afiliada al IES, la mayoría de los ocupados. Solo en el IES 280.000 puestos de trabajo. Eso multiplique por lo menos por 2 solo este año. Sin embargo, el sinvergüenza Moreno, y ningún periodista lo corrigió, dijo que en los 3 últimos meses se habían recuperado 200.000 puestos de trabajo. Ni en condiciones normales de crecimiento económico, bueno, en condiciones normales, con crecimiento económico, se generan 200.000 puestos de trabajo por año. Pero jamás en una crisis así, peor en 3 meses. Pero le permiten cualquier mentira, porque es el títere de cierta prensa. Dicho esto, ¿qué hubiera hecho? Todo totalmente diferente. Separemos en 2 cosas, la pandemia y la crisis económica. Ecuador en el mundo ha sido uno de los países o el país que peor ha manejado la pandemia y uno de los países o el país que peor ha manejado la crisis económica. En cuanto a pandemia, desde diciembre del 2019 se sabía que había en Wuhan un nuevo virus llamado coronavirus. Es que se abastecieron de pruebas, es que aumentaron una cama de cuidados intensivos. Imagínense si no hubiera habido los hospitales que nosotros hicimos. Y ni siquiera han acabado de equipar el hospital de Puerto Viejo, dicho sea de paso. Es que compraron un respirador. Es que se prepararon para la cuarentena. La cuarentena no es solo obligar a la gente a quedarse en su casa y decir, por ejemplo, al trabajador autónomo, bueno, no se muere de coronavirus, pero muérase de hambre junto a sus hijos, porque tienen que ganarse el pan cada día. Era de apoyar con logística, que a la vez sirve, y le estoy respondiendo a la segunda parte, para reactivar la economía. Si el Estado compra cajas de comida, la lleva a la casa para que la gente pueda permanecer en sus casas. No hicieron absolutamente nada. Y tenemos cómo comparar. Compare con el 2009, cuando vino la gripe porcina o N1H1, Ecuador fue el primer país de América Latina en reaccionar y el que mejor lo hizo. Reaccionamos en conjunto con UNASUR, se reunieron los ministros de salud en el Instituto de Salud de UNASUR en Río de Janeiro, tuvimos estrategias regionales. Ahora, como destruyeron hasta UNASUR, ¿cuál fue la estrategia regional? Que Perú nos mueva tanques a la frontera para evitar que pasen los ecuatorianos infectados, o ya se olvidaron. Eso es producto del odio de esta gente, esa derecha tonta, torpe, sin visión, porque la integración va mucho más allá de ideología, es nuestro destino histórico, nuestro futuro, por haber destruido UNASUR. Pero entonces, además de no hacer eso, de no abastecerse de pruebas, poner más camas de cuidados intensivos, más respiradores, preparar la cuarentena, con apoyo, con comida a la familia, lo cual reactivaba también la economía, por el contrario, redujeron el presupuesto en salud. Acabaron el convenio con Cuba por puro fanatismo ideológico. 400 médicos cubanos regresaron en diciembre de 2019 a Cuba, 74 de ellos especialistas en epidemia, que hubieran salvado miles de vidas en el país. Y por último, se descubre que han repartido los hospitales, en un caso de corrupción sin precedentes, una responsabilidad ya criminal, pero criminal realmente llena de maldad, para comprar votos de asambleístas. Y cuando un asambleísta le pide, y muchos son de Manabí, les pide un hospital, no solo han repartido hospitales, la Agencia Nacional de Tránsito, Direcciones de Deportes, a todos esos que nos traicionaron por si acaso, se vendieron al primer postor y en buena hora que se hayan ido, que no regresen, pero tendrán que enfrentar a la justicia. Esa gente tiene enriquecimiento ilícito, pero en todo caso, cuando un asambleísta le pide un hospital, no es para servir mejor, es para robar. Y ahí saltaron los sobreprecios hasta en fundas de cadáveres. Con respecto al plano económico, no hicieron nada, pero nada. Por si acaso, a nivel de pandemia, Ecuador es de los países que más muertos por habitante tiene en el mundo. No solo son 14.000, que ya es bastante, no, son más de 37.000.
Es la diferencia, nos están ocultando cifras, saque la diferencia de la cantidad de muertes 2017, 2018, 2019, de marzo a diciembre, y verán que este año son más de 37.000, que eso es fruto del coronavirus, nos están engañando. En todo caso, también fue de los países que menos hizo para reactivar la economía. No se ayudó a los más pobres, no se cobró a gente que está generando utilidad como el sector bancario en tremenda crisis, para ayudar a aquellos que están cerrando y despidiendo trabajadores para pagar la nómina. No se controló que no salgan dólares, y había una fuga brutal de dólares, mientras por otro lado nos estamos endeudando. Entonces el manejo económico también ha sido extremadamente malo. Economista Rafael Correa, cuando usted habla de la situación del actual gobierno, pero la designación de Lenín Moreno y los asambleístas que luego de terminar su periodo se hicieron gobiernistas con él, ¿fueron escogidos y aprobados por usted? Varios de ellos no tenían antecedentes que garantizaran una correcta y debida representación en sus funciones, árbitros, reinas de bellezas e incluso casos de cuestionamiento ciudadano. ¿Se corrigieron esos errores esta vez? Economista, cuando estamos ¿Qué reina de belleza, por favor? Bueno, recordar. Recordarle reina de belleza, pero hemos... Supongo que Carlos Vera es el árbitro, no la reina de belleza. Bueno. ¿Perdón? Supongo que Carlos Vera es el árbitro, no la reina de belleza. Sí, bueno, ¿Quién sí. se refiere a reina de belleza? Porque Carlos Vera, árbitro retirado, uno de los más grandes traidores, pero era profesional, decía que nos apoyaba, se vendió por el primer plato de lentejas, tendrá que responder tarde o temprano a la justicia, ¿no? Pero en todo caso, ¿quién nos garantiza eso? Hay mucha gente, sí, que fue oportunista, estuvo con nosotros por el poder, pero cuando había liderazgo, cuando había una cultura organizacional de excelencia, cuando había principios, valores, no se atrevían a mostrar su lado corrupto. Vino este sinvergüenza y ahí sí, pues todo se volvió anarquía, anomia, y ahí se evidencia quién es quién. Las personas somos lo que en la crisis demostramos ser. Cuando este nos traiciona, nos empieza a perseguir, hubo gente que por corruptos, por oportunistas o por cobardes se vendieron con el primer plato de lenteja, como todos los asambleístas de Manabí, excepto Lexi Lora, a quien le agradezco profundamente, y es precisamente de Chona, una mujer muy valiente, muy leal, ¿ya? Y aquellos que continuaron con la Revolución Ciudadana, firmes en sus convicciones, pese a toda la persecución. Entonces, si algo bueno tenemos de esta traición, es que se demostró quién es quién, pero entendamos, uno no es adivino, y las personas somos lo que en la crisis demostramos ser, y esas crisis demuestran los valores de cada uno. Pero en todo caso, nuevamente, como le hice la reflexión al inicio, la decisión fue la correcta, por supuesto, entre centenas de asambleístas, alguien se nos puede pasar que no era idóneo. Pero en general, pues, es un proceso de selección, se revisan antecedentes. O Lenín Moreno no era candidato a premio Nobel, no fue el delegado de Ban Ki-moon de la ONU frente a los discapacitados del mundo, o es que no tenía 90% de aprobación y todo el mundo lo quería, y por su temperamento afable. ¿Quién se imaginaba que era un traidor, un cínico, un infiltrado? Entonces, no es que tomamos malas decisiones, hemos sido engañados, y frente a la destrucción, a la desconstitución, a la desintegración de lo creado que generó este traidor con sus cómplices, prensa hegemónica, politiqueros, los oportunistas, los corruptos, los cobardes, salieron a flote, pero como le digo, de toda crisis se saca algo positivo y ahora sabemos quién es quién. Economista, para adentrarnos más en el tema político, porque usted es un político 25 horas al día y 8 días a la semana, tenemos entendido. Díganos. Si me permite una reflexión, Wellington, Gustavo. Sí. Todos debemos ser políticos, en el sentido etimológico de la palabra, que viene de polis, ¿no? Ciudad, las reglas que rigen la ciudad, preocuparnos por el bien común. Político, como esto, nunca he sido político, esto de ceder ante el poder, ante la sinrazón, pero amarrar, contemporizar. Por eso muchos me odian, me dicen autoritario, porque nunca me sometí a eso. Pero ni tampoco soy actualmente el político que buscaba una carrera política, una elección. Tampoco nunca lo busqué, para mí. Pero digamos, no estoy como candidato, nada. Yo quería retirarme de esa política, en la que estuve 10 años, y volver a la academia, a la cual creía que podía contribuir algo, con mi experiencia, como presidente, con mi formación como PhD en Economía, devolverle el tiempo que le quité a mi familia durante 10 años. No me lo permitieron. Estos tontos, en lugar de superarnos, querían enterrarnos políticamente. Hubieran hecho un gobierno mejor que el que hicimos. Pero por destruirnos no les importó destruirse ellos y destruir la patria. Ese es el fanatismo, ese es el odio. No buscan el buen vivir de los demás, ni siquiera ellos mismos. Buscan el mal vivir de aquellos que odian. Y han tratado de destruirnos. No han podido, pero sí han destruido la patria. Entonces, nunca pensé, no era mi plan regresar a la política. Era retirarme en forma indefinida. Eso lo dije al país. Si no me la lanzaba de candidato. Estos me han obligado a regresar
por la destrucción del país y la persecución a mí, a mis compañeros, lo cual no lo podemos permitir tampoco. Economista, ahora, ¿qué le diría usted a la comunidad de Manabí, de la zona norte de Manabí, para que voten por los candidatos de la lista 1? La candidatura de doña Luisa González, que encabeza la lista en el norte y es cuestionada porque se dice que no ha vivido en Manabí, que no conoce la realidad territorial de la circunscripción, que aspira a representar, por supuesto, la zona norte de Manabí. Pero usted la conoce. ¿Cuáles son las razones para pedirnos o pedirle a la comunidad del norte de Manabí y a sus votantes que confíen en ella? Bueno, lo de Luisa siempre te podrán criticar algo, ¿no? Yo me acuerdo que me ponía hasta bravo porque todos los fines de semana regresaba su canuto dorado, ni siquiera Chona, canuto, claro, una parroquia del Cantón Chona. Regresaba canuto, ella pasa en canuto, nunca perdió sus raíces manavitas, pero como tenía que trabajar, porque fue mi secretaria de administración en Quito, entonces ya no puede ser candidata. Por favor, esa pequeñez humana, esa mezquindad que nos ha hecho tanto daño. Pero en todo caso, es muy fácil, yo creo, es hasta fácil, Wellington. La decisión del 7 de febrero ni siquiera es correísmo, anticorreísmo, izquierda, derecha, ricos, pobres. Es amarillo, azul y rojo. Estamos como en el terremoto del 16 de abril del 2016. Sea usted de izquierda, derecha, rico, pobre, lo que sea, lo que tenía era que salvar vidas, refugiar a esa gente lo más pronto posible, recuperar, albergar a esa gente, recuperar los servicios básicos, evitar las epidemias. Es algo muy evidente lo que hay que hacer. El próximo país no va a recibir el próximo gobierno, perdón, no va a recibir un país, va a recibir ruinas. Entonces hay que reconstruir lo más rápidamente el país, volver a dar empleo, ingresos, seguridad. Sabemos cómo hacerlo, porque tenemos la experiencia, porque el binomio nuestro es experto en economía. Entonces la elección es muy fácil, muy fácil. ¿Cuándo estaban mejor? ¿Ahora en esta tragedia o durante los 10 años del gobierno de Correa? Si fue durante los 10 años del gobierno de Correa, todito, el próximo 7 de febrero, a riesgo de que no tengamos una segunda oportunidad porque la situación del país es extremadamente grave. Es hora, no del correísmo o anticorreísmo, a los anticorreístas, cuánto daño le ha hecho el odio, o bien mejor ahora que antes. No es cuestión de izquierda-derecha, es cuestión del amarillo, azul y rojo, es cuestión de patria. Han destrozado a la patria y tenemos que recuperar todos juntos la patria. Lo hicimos en el 2007, ahora las circunstancias son más difíciles, pero también tenemos más experiencia, mejor equipo, política aprobada. Volveremos a recuperar la patria juntos, volveremos a recuperar el futuro. Y una vez que tengamos una patria rescatada de las cenizas en que la han dejado estos irresponsables, bueno, en 2025 si votan por el primo, por el ñaño, por el vecino, por el que tal vez les caiga simpático, pero ahora no podemos arriesgar, hay que recuperar el futuro, hay que votar todito uno. Economista, en función de antecedentes, y que usted ya los ha vivido, las de lealtad como usted ha hablado, ¿cuáles son las garantías que usted encuentra en Andrés Arauz con las que responderá a los postulantes de la Revolución Ciudadana desde la presidencia, ya que algunas encuestas de credibilidad total dan un amplio porcentaje de ganancia a favor del binomio Arauz-Rabascal? Nuevamente, no quiero pasar como sobrado, ¿no? Pero es muy fácil la respuesta. Si Andrés Arauz fuera un traidor como Moreno, ya no hubiera traicionado, pues ha sido perseguido también 4 años. Como le decía, algo bueno de esta crisis es que se mostró quién es quién, ¿ya? Los oportunistas, los corruptos, los cobardes, los que pese a cualquier costo siguieron firmes con sus convicciones, y Andrés Arauz está en ese segundo grupo. Economista, pero ¿cómo explica usted esta situación? Si se ha acusado a su administración de corrupta, que para usted ya es conocido y es conocido para el mundo, si ni siquiera tiene... No, corruptos son ellos, yo no les permito eso, Wellington, y verá que más temprano que tarde se les derrumbarán todas sus mentiras, porque hablemos con estadística. ¿Dónde está la plata? Cada vez que me han inventado una cuenta a mí, le he dicho ábranla, porque sé que es mentira, que en el Vaticano, que donde dijeron, en Aruba, que en Suiza, ábranla, porque es mentira. Este señor hace 2 años se conoce su cuenta secreta, 100-4-10-71-378 Balboa Ban Panamá, INE Investment, por sus hijas, Cristina, Karina y Irina, lo reconoció y dijo que era de su hermano. Y si es de su hermano, ¿por qué no le pide que la abra? Porque ahí está la plata sucia de Moreno. Lo sabe la corrupta de la fiscal, puesta ahí para defender a Moreno y perseguirlo. ¿Por qué no se abre esa cuenta? Entonces, yo no le permito que diga que mi gobierno es corrupto. Muéstrame estadística, yo le estoy mostrando estadística. Los corruptos siempre fueron ellos, junto a la prensa, que los ocupó y los utilizó como títeres para tratar de destruir.
Economista, el tema de la libertad de expresión ha sido cuestionado, que fue uno de los temas en que más se hizo eco la oposición. ¿Cómo lo considera usted? ¿Qué responde ante este tema? ¿Por qué? Porque no le regalé las frecuencias de por vida, pero es el vergonzoso espectáculo que estamos viviendo. Más evidente no puede ser, más descarado el asunto. Después de que este señor acababan de votar a William Ludeña de Radio América, cuyo dueño es el embajador de Moreno en Panamá, un tipo totalmente dañado, que es el que le está encubriendo la cuenta, dicho se paso en Panamá, Galo Enrique, me entrevista y lo votan al día siguiente. Quisieron cerrar Pichincha Universal, cerraron Ecuador Inmediato, permitieron que 3 periodistas del comercio fueran asesinados por falta de garantía, nunca se investigó adecuadamente el caso, pregúntale a las propias familias de las víctimas. Cada vez que me viene a entrevistar una radio hay que estar pendiente para que no le quiten en internet la electricidad. ¿Y qué hace AERE, Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión? Porque le regalan las frecuencias de por vida, a los Oquendo, a todos esos sinvergüenzas, ¿no? Le da una placa de reconocimiento a Moreno. Entonces, más evidente no puede ser. No es que esos radiodifusores, esos canales de televisión, esos medios impresos, el Universo, el Comercio, en el caso de canales Ecuavisa, Teleamazona, apoyan al gobierno que en verdad respeta la libertad de prensa, que es respetar la verdad ante todo. No, apoyan al gobierno que se somete a sus intereses y que le da todo, y que gobierna en función de esos negocios. Como nosotros nunca nos sometimos, éramos enemigos de la libertad de prensa. Yo le pregunto a la gente, ¿cuándo estaban mejor, ahora o antes? ¿Están contentos? Lo que ha hecho Moreno no hubiera podido hacer ni la centésima parte sin la complicidad abierta de los medios de comunicación. Eso es algo que tenemos que recuperar, la verdad. Nos han robado la verdad. Antes mentían, pero yo cada sábado les rumbaba sus mentiras. No, hemos tenido 4 años de un discurso único que confundió a la gente, como la consulta mañosa, como cuando se declaró emperador Trujillo y dijo que sus decisiones estaban por encima de la Constitución, y en lugar de mandarle un manicomio al pobre hombre, lo apoyaron en todo para que declare vacancia constitucional, destituya a la Corte Constitucional, ponga a los nuevos jueces a dedo, horrores tras horrores. Esto no hubiera podido suceder, esta tragedia, sin la complicidad de la prensa. Entonces, todos a respetar la libertad de prensa y de expresión, pero todos a rechazar la mala prensa y la prensa corrupta. Y para finalizar, Wellington, usted sí sabe cuál es la profesión de mi segunda hija, periodista. Pero si yo no tengo nada contra los periodistas, todos debemos tener algo contra los malos periodistas, porque nos están robando uno de los bienes más preciados de la sociedad, clave para la democracia y el desarrollo, que se llama la verdad. Economista, 7 en la mañana con 57 minutos. Tenemos oportunidad hasta las 8 de la mañana. 30 minutos habíamos designado para que usted participe, pero vamos a continuar y vamos a hablar concretamente. Se habló de que se impuso... Perdón. Sí, yo me puedo quedar un poquito más. No tengo enseguida entrevista y tengo después una entrevista grabada que la puedo demorar un poquito. Entonces, si usted quiere quedarse un tiempo más, no tengo problema. Contamos con la apertura del propietario del canal, nos ha facultado toda la apertura, Roberto Cufó, nos ha dado toda la facultad, y eso es una de las cosas. Aquí todos los candidatos o los actores políticos participan, eso sí, con respeto, porque nosotros somos un medio de comunicación pluralista en la cual han participado de otras tiendas políticas y hoy tocó la oportunidad de participar con usted. Entonces, si tenemos la apertura del dueño del canal, nos quedamos hasta mañana para explicarles bien lo de la recuperación económica, ¿ya? Muchas gracias, economista, sería un honor. Bueno, pero se habla de que se impuso la candidatura de Andrés Arauz por ser un joven y por ende habría identidad con un sector mayoritario de electores para inclinar la votación, guardando niveles de identificación con este grupo. ¿Hasta qué punto es real esta información, economista, afirmación? Qué bueno, pues si fuera real, que se impuso por su juventud. Ahora, si lo que pretende es hacer creer que se impuso, como nos ponían a nosotros, que el dictador Correa, eso no es verdad, eso es un proceso de selección, se trata de lograr consenso, claro, con la pandemia, con toda la dirigencia afuera, encarcelada, perseguida, es más complejo, pero se lo hizo. Además se olvidan de otra cosa, nos quitaron Alianza País, 3 veces nos impidieron que nos inscribamos, pese a ser la principal fuerza política como movimiento independiente. Revolución Ciudadana, Revolución Alfarista, Maná. Finalmente pudimos participar en el 2019 con lista 5, Compromiso Social. Lo eliminaron también. En extremis, nos abrió las puertas Centro Democrático Listas 1 y tuvimos que seguir los estatutos de Centro Democrático Listas 1 en cuanto a selección de candidatos, realización de primaria. Entonces la gente, ver los toros de lejos es facilito, ¿no? Pero otra cosa es estar donde las papas queman. Pero en todo caso, la candidatura de Andrés nace de un proceso de consenso y evaluar pues diferentes candidatos hasta que él quedó como el candidato designado y por supuesto unas características
fundamentales para elegirlo es su juventud, porque creemos realmente en la juventud. Economista, dice que en los sectores indecisos se llega con un mensaje esperanzador de que un banquero, un hombre de empresa puede ser el que salve al país de esta recesión económica, porque no puede ser ese banquero el presidente que anhela este momento histórico. Sí, nos han hecho llegar esta pregunta, nos han hecho llegar a nuestra línea de WhatsApp. No entendí bien. Dice que ¿me la puede repetir? Le voy a leer, economista, porque nos ha llegado a nuestra línea de WhatsApp. Dice que en sectores indecisos se llega con un mensaje esperanzador de que un banquero, un hombre de empresa pueda ser el que salve al país de esta recesión económica. ¿Por qué no puede ser ese banquero el presidente que anhela este momento histórico? ¿En qué parte del mundo eso ha sido verdad, que los banqueros han gobernado para el bien común? Es uno de los principales problemas y peligros para la democracia. La privatización de lo público es la mayor forma de corrupción, pero legal es el robo. Captan lo público, como han hecho estos 4 años, pero no gobiernan para el bien común, sino para sus negocios. Y por eso los bancos rompieron utilidades en el 2019 y tienen utilidades en el 2020. E importantes utilidades, menos que el 2019, pero importantísimas utilidades, pese a que todo el mundo está quebrado. Queremos eso. Que si es tanto de su anhelo por servir, ¿por qué no ha dado crédito más barato ya? ¿Por qué no se opuso a que voten gente si quiere crear trabajo? Y apoyó en la Asamblea la ley de apoyo humanitario que permitió votar trabajadores a diestra y siniestra. Entonces no se engañen, este tipo no es que 4 años gobernado con Moreno, lleva 30 años gobernando. Si fue gobernador de Mahahual, ministro de Economía de Mahahual, luego embajador de Lucio Gutiérrez, luego solo con nosotros no fue nada. Y 4 años, lo acaba de decir, ¿cómo se llama el cantante? Velasco, ¿ya? Que es el candidato de lo que era Ruptura. Acaba de decir que el candidato del gobierno es Lazo, que él ha gobernado con Moreno. Queremos eso para los futuros 4 años. Nadie se engañe, esa gente va a gobernar es para sus negocios y en su vida ha generado un solo puesto de trabajo, si no es para llenarse los bolsillos. Economista, ya para ir afinándonos, tengo dos preguntas al final. En caso de ganar las elecciones, su movimiento, ¿es de esperar que Rafael Correa regrese al país por una amnistía o un indulto? Siempre me preguntan lo mismo, ¿no? Una precisión. Amnistía la da la Asamblea y normalmente son para delitos políticos. A nosotros nos han acusado de corrupción. Yo que dejé hasta la última pluma que recibí en Carondelet, mire cómo han destruido el país, ¿no? Carondelet lo convertimos en el sitio, en el museo más visitado del país. Estaba abierto al público. Con todos los regalos que yo recibí, que sumaban 2,5 millones, algunos se subastaron para hacer obras de solidaridad, ¿no? Había museo con joyas y miles de visitantes. Eran más de 100.000 por año. Hoy ya no hay visitantes, ya no hay museo, ya no hay joyas, pero sí hay placas de la infamia. Eso es una buena muestra de cómo el odio de esta gente ha destruido tanto. Que yo regrese o no regrese no es lo importante. ¿No? Si no era, mi plan de vida era estar acá, si no me hubiera quedado en el país, pero lo hice 8 años. Yo no voy a aceptar ningún indulto, lo que voy a hacer es ganarle, si no es instancias nacionales, en instancias internacionales. ¿Y por qué instancias nacionales? Porque siempre un juicio penal nunca está cerrado. Por ejemplo, si un asesino, lo acusan a alguien de asesino, lo acusan a usted de haber asesinado a alguna persona, lo condenan, pero no habían encontrado el cadáver, lo condenan a 20 años y 10 años después, esa persona supuestamente asesinada aparece viva, tienen que dejarlo libre, por más que hayan pasado 10 años de la sentencia. Entonces nunca se cierra un proceso penal. El proceso penal contra nosotros está repleto de irregularidades. Para empezar, acuérdense que Odebrecht puso presidente. ¿Cuándo se acusó Odebrecht? ¿Cuándo puso presidente? Luego lo cambiaron a arroz verde. Y por último, como marketing, como vender zapatos, medias, carros, le pusieron el caso soborno y le ponían hasta musiquita a los videos pequeños que hacía la fiscalía para informar sobre el caso, hasta la música de ¿cómo se llama esto? La profecía, música de terror, o sea, toda una campaña de marketing para lavarle el cerebro a la gente. Pero en el fondo nunca hubo nada, repleto de nulidades, no se aceptaron pruebas como los propios archivos, los archivos verdes, que tenemos ya el peritaje internacional que demuestra que fueron manipulados, totalmente manipulados. Esto es un fraude procesal gigantesco. O el cuaderno de Pamela Martínez, que cuando ya se le amenazó con hacer un examen de tinta, dijo, no lo hice en el 2013, 2014, lo hice en el 2018, en diciembre, un vuelo Quito-Guayaquil. ¿Quién puede creer esa tontería? O el blog justiciaamarrada.org, donde están los mails que se intercambiaba el juez temporal Iván León, que fue el que supuestamente hizo la sentencia, en verdad le mandaron a firmar,
con la secretaria de la fiscal Diana Salazar, su secretaria se llama Marta Caiza, preparando la sentencia. Pero eso es terrible fraude procesal. En cualquier parte del mundo estaría preso ese sinvergüenza y está como finalista para la Corte Nacional porque ese fue el ofrecimiento. Por eso vendió su conciencia si es que le quedaba alguna. Entonces eso se le va a derrumbar el momento en que ya no haya la presión política y mediática que han sufrido estos jueces, porque sí hay jueces honestos, pero no son heroicos. Le ponían hasta drones para vigilarlos. Romo les mandaba patrulleros, drones a la casa para amedrentarlos. Le amenazaban con allanar la casa de sus hermanos, sacarle difamaciones, que dejaron libres a narcotraficantes. Lastimosamente se echaban para atrás ciertos jueces, que son honestos, pero no son heroicos. Si cesa esa presión, creemos que esos jueces honestos harán lo correcto. Y si no lo hacen, a nivel internacional lo harán. Yo no tengo apuro, me da pena por la gente presa, perseguida. Jorge Glass tiene más de 3 años. A mí no me han logrado hacer daño acá, mayor daño. Yo seguiré siendo feliz junto a mi familia y siempre por la conciencia tranquila, la paz interior. Eso es el bien más preciado que uno tiene. Pero verá que más temprano que tarde mostraremos que los corruptos siempre fueron ellos y yo no voy a aceptar ningún indulto, ni amnistía, ni nada por el estilo. Economista Rafael Correa, antes de despedirnos, ¿cómo hacer? Los afines están seguros. ¿Por qué votar por el correísmo sin ser correísta? Bueno, a los que no son correístas por cuestiones ideológicas, pues los respeto muchísimo. Sin embargo, pregúntense cuándo vivían mejor, ahora o con nuestro gobierno. A los que son anticorreístas por odio, por lo que han escuchado en la prensa, porque les aseguro que el 99% ni me conoce, o por nuestra forma de ser, los ecuatorianos somos así, ¿no? Correa ganó las elecciones, tiene poderes presidente, pasó a la historia, qué rabia, hay que hundirlo, hay que destrozarlo. No sé si conoce el chiste, las bromas reflejan muy bien la realidad de un país, ¿no? Y cuando un país se ríe de su propia tragedia es muy grave. Te dicen que hay un tonel, 3 barriles, 2 con tapa, 1 sin tapa. Le pregunta un visitante a esa bodega, ¿qué hay en el primer barril? Ah, no, hay unos cangrejos europeos. Y están tapados para que no se salgan los cangrejos. Ah, qué bien, ¿qué hay en el otro barril? No, hay unos cangrejos estadounidenses. Están tapados para que no se salgan los cangrejos. Ah, ¿y qué hay en el tercer barril? No, hay unos cangrejos ecuatorianos. Pero si está sin tapa, no se preocupe, el que se va saliendo lo jalan los de adentro. Los de adentro mismo lo vuelven a meter. Eso somos nosotros. No tratamos de sobresalir, como por ejemplo este gobierno, haciendo un mejor gobierno que el mío, sino destruyendo al anterior. Eso es mediocridad y nunca nos va a sacar del subdesarrollo. Entonces, a esos anticorreístas que incluso creen cualquier cosa de mí, las cosas más grotescas, más absurdas, no más tontas, que 70.000 millones robados, que yo vivo aquí en una mansión, yo no tengo ni carro aquí, pero siguen con sus tonterías. El odio, ¿cuántos años le has hecho? O sus familias viven mejor ahora, o sus hijos están más seguros ahora, o ustedes tienen más trabajo ahora, o hay más oportunidades para los jóvenes en universidades con becas ahora. El país está destrozado, el odio le ha hecho mucho daño. Entonces esos anticorreístas odiadores, a superar el odio, con el odio no se construye. Aquellos que no son correístas por diferencia ideológica, no es momento de izquierda-derecha, es de ir a lo seguro, las políticas que funcionaron, y también les pregunto, ¿viven mejor ahora o antes? Entonces a recuperar esa senda hacia la prosperidad, como tuvimos de 2007 a 2017, donde no habíamos solucionado todos los problemas, ni de lejos, pero cada día se mejoraba, y era evidente, obras por doquier, políticas dignas, seguridad, ingresos, ejemplo para el mundo en muchísimas cosas. Es momento del amarillo, azul y rojo. Ganemos, y si es posible una sola vuelta el 7 de febrero, recuperamos la patria, estabilizamos el país, lo rescatamos de la ceniza, como ya lo hicimos en el 2007, en que lo ha dejado el neoliberalismo, y en el 2025, cuando ya tengamos un país algo normalizado, bueno, ahí sí votan por la derecha, por su ideología, por el compadre, por los socialcristianos, por quien quiera, pero una vez que hayamos recuperado la patria en estos momentos, hay demasiado en juego. Economista, estamos llegando a la parte final, nos hemos llevado 9 minutos más, pero no sin antes, y aquí permítame una particularidad de economista, y es que tengo que hacerlo. Quizás Wellington Zambrano políticamente no tiene ninguna identificación, somos un medio de comunicación, asistiremos como ciudadano común y corriente a dar nuestro voto, pero tiene 2 hinchas que yo en este momento y con el respeto del público y ante su respeto economista no puedo dejar de nombrarlos. Mis hijos, Gustavo y Pierre, de 10 y 7 años, que nacieron en la década de su gobierno, pues le envían un saludo a usted y tengo que cumplirlo porque primero también usted lo dijo y rescato sus palabras, está la familia. Son mis hijos, mis 2 únicos hijos, y le mandan a saludar y lo hago públicamente porque están en este momento, están en la sintonía, economista. Gustavo y Pierre, ustedes son el presente y futuro de la patria. Por ustedes tenemos y vamos a vencer. Un inmenso abrazo. Y una reflexión, Wellington. Nadie
nadie es independiente, todo el mundo tiene ideología, nadie es neutral, pero la verdadera honestidad intelectual, hay corrupción de varias formas, un periodista tiene influencia sobre los demás, utilizar ese poder en función de su beneficio, eso es ser corrupto, eso ni lo entiende cierto periodista. La verdadera honestidad, ¿no?, es, pese a que yo tengo inclinación por tal o tal sector, soy de izquierda, derecha, guardar la máxima objetividad, como usted la ha guardado en esta entrevista. Me ha hecho preguntas muy difíciles, no sé si simpatiza conmigo o no simpatiza. Entonces, así debe de ser. Esa es la honestidad intelectual que muchos no le entienden. Yo puedo ser emelecista, pero si soy comentarista deportivo y Barcelona nos empató el clásico y por eso perdimos tal vez la oportunidad de jugar la final, no puedo decir que nos lo robó el árbitro, que no hicieron trampa, tengo que decir que jugó bien Barcelona, y así esa es la realidad. Entonces, pese a que soy emelecista, debo mantener la objetividad. Esa es la verdadera honestidad intelectual que la deben tener todas las personas con poder, políticos, periodistas, maestros, pero con pena le digo que ni siquiera se entiende que existe esa clase de corrupción u honestidad, en el caso de hacer lo correcto, intelectual. Me trae a recordar, mis hijos, Gustavo es emelecista y Pierre es barcelonista, y cada vez que juega el clásico no, me toca pues, estar en el... Pierre, ¿qué pasó? Pues no, ¿quién te pasó esa costumbre medio? Bueno, economista... Pasó, Pierre? Pues, ¿dónde pasó? ¿El uno dónde se educó y el otro dónde? Aclaremos esas cosas. A ver. No, felicitaciones a Barcelona, ¿no? Y hoy día el partido. Ya. Roberto Cufó le manda a saludar, deseándole éxito, gerente de este canal. Le manda a saludar y dice que él está en la sintonía y le manda a saludar, indicándole que este medio de comunicación tiene la apertura para todos los candidatos, precandidatos, actores políticos, y para usted no puede ser la excepción. Está a la orden, le manda a decir Roberto Cufó. Muchas gracias. Ya, economista, nos despedimos. No sin antes desearle, pues, a la distancia, un abrazo virtual, desearle un feliz año, que la Navidad haya sido de éxito y en otra ocasión nos volveremos a encontrar. El hecho de que sea o no sea partidario, pues eso lo decidimos en las urnas. Desde acá nuestro abrazo. Usted como periodista lo que tiene que hacer es la entrevista más objetiva, más profesional y escuchando al entrevistado, no torturándolo y peor aún escuchándose usted mismo, como hacen muchos pseudos periodistas, ¿no? Que les encanta, por ejemplo, empezar su entrevista con el prófugo Correa, un Lenín Artigas, un tipo dañado, se ve que tiene mal corazón. Bueno, ¿qué ganamos con eso? ¿Qué ganamos? Pronto se le romperá esa mentira. ¿Pero qué ganamos? Es solo transmitir su odio. Eso no soluciona la crisis, no soluciona la pandemia, no soluciona la inseguridad, solo desfoga el odio de los odiadores. Superemos ese odio, a construir todos juntos nuevamente la patria. Recuperaremos el futuro como lo hicimos en el 2007. Gracias por esta entrevista, Wellington. Gracias, señor Bufón. Gracias a usted, economista. Un feliz año. Dentro de lo posible, han sido momentos durísimos, pero tengamos fe que si tomamos las decisiones correctas, el próximo año, 2021, será muchísimo mejor. Será un buen año. Será un año de crecimiento, de recuperación. Un inmenso abrazo a Chone, a Manabí, a toda la patria. Un abrazo, economista. Buenos días.